Muy buenas a todos, estamos en vivo y en directo transmitiendo por LUXORTV. Y allá atrás, como pueden ver, tenemos compañía de mi gatita que se llama Luna, por cierto. Seguimos transmitiendo, hay un problema aquí con la señal, pero no hay problema, tranquilo. Estamos en vivo y en directo, la señal vuelve enseguidita, que hemos hecho unos ajustes y el sistema está allí, como quien dice, un poco inestable, pero tranquilo, vamos a comenzar acá. Ok, así son los vivos, de todo puede pasar un poco. Y estamos aquí con el Voyage. Voy a mostrarles hoy tres cositas que quiero que vean. Una de ellas, y las preguntas las pueden hacer por Telegram para que salgan acá en directo. Y quiero mostrarles algo que estoy viendo en este preciso momento. Voy a parar la cámara. Espera un momentito, voy a detener aquí el sistema. Saludos a todos, ya veo que se están conectando. Y vamos a buscar acá en el Voyage algo interesante que vi sobre los cruceros. Esto es un universo que yo les digo, esto es demasiado grande. Esta aplicación es demasiado grande y poderosa. Y observen cuántos itinerarios hay aquí. 38.560 itinerarios diferentes para utilizar el Voyage. Ok, tendría yo que poner acá un destino. Vamos a poner acá en las Bahamas a ver qué sale, ¿no? Y vamos a que nos lance algo por allí del Voyage. Entonces conecta a un sistema de todos los cruceros del mundo y el aplicativo pues trae la información y como pueden ver aquí están ya los precios que tenemos de los diferentes cruceros. Ok, lo están viendo. Aquí cobran es por noche. Según este crucero que estoy viendo acá, sale a 87 la noche. Y pues es un crucero de los buenos, ¿no? Y acá tiene una oferta de que 4 noches. 4 noches. Es por Miami. Y este es el precio, ¿no? Con que arranca, ¿no? Hay que investigar un poco este universo de los cruceros porque yo en realidad no tengo experiencia de cómo es la historia de esto. Pero aquí en el Voyage pueden ver los precios. Y esto es infinito, quiero decir, esto es infinito. Ustedes comienzan a buscar aquí y esto comienza a traer un montón de información. Miren, aquí tengo Amazonas. Y comienza a salir la información, tú pones los datos. Esto es bastante técnico, quiero decirles. Esto es muy técnico, pero yo quería que lo vieran, ¿no? Básicamente, que los cruceros están acá disponibles en el Voyage. Solo que hay que ver cómo funciona esto de los cruceros. Ok, eso en lo que se refiere a cruceros. Dice que aquí en las Bahamas encontró 2.000 itinerarios diferentes. Ok, ahora vamos a otro puntito. Esto es básicamente para dejarlos allí con la mente pensando qué es lo que está pasando con el Voyage. Pero quiero que vayamos ahora a nuestra cadena de bloques para ver cómo va el asunto. Primero voy a ir a Matic. Como pueden ver, Matic tiene aquí alrededor de 79.710 holders. ¿Ok? Son las personas que están holdeando la moneda, que la tienen guardada en una wallet y no la tocan esperando que pase algo en un futuro. Y eventualmente ellos sostienen esa moneda el tiempo que tengan que sostenerlo. Así como puede ser alguien que tenga Bitcoin y lo tiene guardado ya por 4 o 5 años, no los toca, no los vende, guarda la moneda. Bueno, en este caso, Polygon tiene 79.710 direcciones que guardan la moneda. Vamos a observar por dónde está One Ecosystem. Y hoy One Ecosystem nos da la sorpresa y ya hay 24.943 holders
que sostienen la moneda. Nuestra moneda es un token RC20, como lo pueden ver acá arriba en el overview. Y este token RC20 tiene un pie en el contrato inteligente que está en Ethereum y a su vez tiene otro pie en Polygon. Es lo que llamamos una blockchain híbrida. Entonces observen esto para que estén claros, ¿no? 79.000 direcciones y nosotros que creo que llevamos no sé cuántos días del 14 para acá. Estamos hablando ya como unos, casi como más de 10 días, ¿no? Ya estamos en esta cifra. Yo creo que finalizando el mes de marzo le pasamos a Polygon, ¿ok? Observen eso. Y Polygon es que una cadena de bloques poderosísima. Pero bueno, así somos nosotros, somos muchos. Ok, eso era lo que quería mostrarle básicamente con lo que es la blockchain. Yo no sé si ustedes tienen alguna pregunta, algo que quieran preguntar o alguna inquietud que tenga. Voy a observar aquí en la sala de chat. No sé si acá abajo en Telegram alguien quiera decir algo en particular, lo pueden hacer. Voy acá a la sala de chat. Hay varios conectados. Tenemos acá saludos a Fabián. Ahí donde está Fabián, gracias por estar en sintonía. Desde Argentina. Jujuy. San Pedro de Jujuy, en Argentina. Tenemos a Omar también conectado. A Rocío, a David Hurtado. Tenemos a Juan Carlos. Tenemos a Quique. Desde Saruma, El Oro, Ecuador. Las personas reportando sintonía a la comunidad de One Ecosystem. Bueno, creo que todo está bastante claro de momento. Quiero que vean también algo de el One Voyage. Voy a ir a la parte de coches. Ok, vamos para allá. Y esto pues está aquí disponible también. En este caso voy a buscar yo un destino que sea de mi país, pues. Voy a poner aquí Panamá. Panamá City. Si ustedes tienen algún hotel en particular, me lo escriben ahí en el chat rapidito, yo lo busco y vemos qué sucede. Voy a poner aquí búsqueda, a ver qué pasa en Panamá City y qué encuentra la plataforma. Básicamente lo que he notado con el One Voyage es que está todo aquí. O sea, hay un montón de información que aparece dentro de la plataforma, pero como estamos en una etapa de prueba, básicamente hay ciertas cositas que eventualmente la van a ir ajustando en la medida que se le dé uso a la plataforma. Por lo menos ahora noto que está un poco más rápida. ¿Alguien que quiera algún hotel por aquí? Dice saludos desde Sogamoso en Bocayá, Colombia. Ok, voy a buscar un hotel que está muy famoso, donde han ido los diamantes. A ver si alguien me refresca la memoria. Se hizo el último evento de los diamantes, que es el Hard Rock Café. Hard Rock Café, creo que es. Voy a poner donde quede Punta Cana, es eso, ¿no? Punta Cana. Cana. Vamos a ver qué sale allí. En ese momentito que estoy aquí. Ay, Dios. Cana, ya. República Dominicana, dice Punta Cana. Vamos a tirar la pantalla. Aquí lo tenemos. Punta Cana, República Dominicana. Voy a poner una búsqueda a ver qué sucede allí. Para ver qué encontramos, ¿no? Y observar qué está sucediendo. Dice Ma Fernanda desde Ecuador nos dice que si podemos buscar algunos hoteles en Ecuador. Ok, vamos a hacerlo. En este momento estoy buscando algo en Punta Cana. Bueno, ya regreso con Punta Cana. Esto cuando comienza a buscar le toma a veces 30 o 40 segundos porque está arrastrando toda la información que pueda existir dentro de los hoteles conectados en todas partes del mundo. Esto es como un pulpo que agarra todo por todos lados y nos los presenta dentro del One Voyage. Es interesante el sistema, cómo opera, ¿no? Si tienen alguna pregunta ahí en Telegram, pueden hacerlo también.
Déjeme seguir aquí para ver qué está buscando, así se está demorando un poquito ahí en Punta Cana. Me imagino que eventualmente el aplicativo, después del uso y las correcciones, lo van a ir liberando, como les había dicho, para finales del mes de abril. Y básicamente lo que yo noto todavía como que le falta un poquito de velocidad. Es lo que he notado, pues, porque ahora mismo estamos en demo, está en una versión bastante light, como que le llaman. Déjeme seguir buscando acá para ver qué pasó, que se me quedó ahí pensativo. Ya arrastró. Vamos para allá. Tenía que dar otra vez otro clic. Vamos para allá, que tenemos aquí en Punta Cana. Punta Cana hay de todo acá. Vamos a observar. Bueno, hay un montón de hoteles aquí en Punta Cana. Lo pueden estar viendo. Voy a acercar un poquito más. Y aquí están los hoteles, ¿ven? Muchos hoteles. 31%, 30%. Mira este que está acá. Tu casa y piscina en la azotea. Vamos con este. Aruba, Punta Cana. Esta foto me parece como conocida. Voy a girar para acá y aquí vemos el detalle. Ok, la noche es $196 y tienes un descuento precio mayorista de $58.50 y te queda este valor que ven acá, que es de $137.50 la noche. Pero lo interesante son los hoteles que tienen esta opción de los puntos de el One Voyage, donde el precio, en este caso de este hotel que están viendo aquí, tiene un 29% de descuento. Tú puedes aprovechar el descuento que te da de mayorista y si tienes puntos de hotel, puedes consumir estos puntos de hotel que se descuentan al precio de 254. Le podrías descontar $59. Que voy a leer qué tienen por acá. Dice hoteles en Margarita, Venezuela. Vamos ya a Margarita, Venezuela, para ir rapidito, Nada más para entrar. Ya sabemos que en Punta Cana hay hoteles. Voy a borrar aquí filtro. Déjeme preguntar por aquí. Borro aquí Margarita, Venezuela. Margarita, Venezuela. Espérate un momento. Esto se pega todo. Vamos a darle un espacio, agarrar el espacio. Venezuela. Si ven, el sistema está como buscando Venezuela. Aquí aparecen unas cosas que Venezuela, provincia de Ávila, Cuba. Madre mía. Voy a escribir primero Venezuela y después Margarita para ver. Esto es un proceso que hay que aprender aquí. Venezuela, Margarita. Tiene un proceso. Voy a poner nada más Venezuela, a ver qué sale por allí, a ver si la arrastra todo, que busque el país entero. Vamos a ponerle aquí búsqueda, a ver si arrastra algo. Y me busca algo ahí en Venezuela. Vamos a darle enter. Ok. Bueno, ahí está ella pensando. ¿Vale? Está pensando, ¿no? Como que no ha podido dar el enter todavía. Déjame darle enter. Ok, déjeme ir al principio mejor, porque esto se me queda por aquí. Esto tiene unos truquitos. Y bueno, no. Ahí está. Déjame poner aquí Margarita. Bueno, Venezuela. Venezuela. Espérense un momentito. Ahí está. Dice Miranda, Venezuela, Barranquilla, Atlántico, Colombia, Venezuela, Hotel, Venezuela, Valencia, apartamento. Voy a acercarme para que vayan viendo lo que está por allí. Venezuela, Córdoba. Si le te quede demasiada información.
Playa, esto en España. Voy a poner arriba, pues. Es que es complicadito. El que sabe dónde quedan sus cosas, le va a aparecer. Ahí vamos a buscar esto, pues. Provincia de Ciego de Ávila. Dice Cuba. No, está complicado. Voy a poner algo más simple. Yo creo que si pongo nada más Ecuador, me va a salir más fácil. Voy a poner Sky y vamos a... Deme un segundito que esto acá se me bloqueó. Voy a poner aquí, a borrar esto y voy a poner Ecuador. 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 Quito, Ecuador. Vamos a ver acá. Quito, Ecuador. Voy a buscar aquí. Quito, Pichincha, Ecuador. Vamos a ver qué encuentra aquí. Quito, Pichincha, Ecuador. Dice. Sorry, you are reviewing no longer available. Vamos para atrás. Déjame echar para atrás. Voy a poner aquí Ecuador solamente. Ecuador. Guayaquil, Ecuador. Vamos aquí para ver. Vamos a buscar. A ver qué encuentra acá. Bueno, acá en Guayaquil, Ecuador, sí aparecieron otras cosas, ¿ves? Voy a acercarme para que vean. Hotel Castel, no sé. Allá en Ecuador la gente sabrá si ese hotel. Hay diferentes hoteles acá, ¿no? 39, 35%. Hay diferentes precios. Y tienen los puntos de One Voyage. Sigue bajando, sigue bajando. Acá hay uno que está al 21, 20%. Así sucesivamente. Miren los precios acá. Por lo menos este hotel, Las Peñas, no sé. Voy a entrar aquí porque lo veo como un edificio. Vamos a seleccionar acá para ver qué es lo que es esta historia. Hotel Las Peñas, un hotel sencillo, ¿no? Lo podemos ver aquí, la ubicación, la foto, los precios. Y toda la información está ahí. Voy a abrir el micrófono aquí a alguien que está. Carlos. Buenas noches, Carlos. ¿Estás en línea? Te escucho. Puedes hablar. ¿Avisas? Bueno, no te escucho, Carlos. Dame un segundito. Espérate que tengo acá un problemita. Hello, ¿me escucha? Ya, ¿Me escucha, ya. Eri? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Te escucho. ¿Cómo estás, Carlos? ¿De dónde me hablas? Oiga, muy bien, Eri. Carlos Johnny Ruiz desde Pitalito, Colombia. Ah, saludos. Igualmente, es un placer escucharlo. Eric, una pregunta. ¿Para emigrar las monedas es necesario comprar gas? No, no es necesario comprar gas. Mm, Ese costo lo asume ya. la empresa. Igual, ¿Aló? Se cayó la señal, está como entrecortado. Voy a hablarle aquí a permitir hablar a Jonathan. Hola, Jonathan, ¿cómo estás? ¿Puedes hablar? ¿Aló? Bueno, como pueden ver ahí, el One Voyage, eso está en todas partes. Lo que yo he estado buscando está en todas partes. Este es un aplicativo que se conecta con un montón de herramientas que traen información de varios aplicativos que ya existen, pues. Recuerden que esta compañía que desarrolló el One Voyage tiene más de 20 años en el mercado y ya sabe cómo hacer el negocio. ¿Alguien en línea allí? Buenas, ¿se Hola. escucha? Sí, sí te escucho, Jonathan. ¿Cómo estás? Perfecto. Muy buenas noches, Eric. Buenas ¿Todo bien noches. por ahí? Todo bien, gracias a Dios bien. Cuéntamelo. Buenísimo. Te estaba escribiendo por el chat de YouTube, ¿viste? Pero bueno, se ve que no sale mi mensaje, ¿viste? Te quería consultar Ajá. por algún hotel en Puerto Madryn, Chubut, Argentina. Ujú. Es que lo que pasa que con esa información, bueno, yo puedo ponerlo aquí a ver si aparece algo, ¿no? Mientras estamos conversando. Ese hotel Por las dudas, básicamente, si sale. tú lo escribiste en el chat de YouTube. Claro, exactamente. Escribí, bueno, si había algún hotel en Puerto Madryn, Chubut y en San Luis, Argentina. Déjame ver. Para ver por aquí. Estoy buscando el chat en YouTube, pero no veo si lo escribes de una vez o lo copias y lo pegas y lo busco, ¿no?
porque no veo ahí el texto. Debe haber algo en Argentina, claro, si yo voy a poner Argentina acá y aparece un montón de cosas, pero lo que pasa es que cada país tiene su historia, son mucha información. Ajá. ¿Lograste copiarlo? A ver, espera. Dame un segundo. Voy a poner acá. Bueno, por lo menos ya vimos que está Ecuador, los hoteles de Ecuador. Voy a poner acá Colombia, pues mientras, Colombia. Y Colombia también es enorme, imagínate, Colombia, ¿qué de Colombia? Colombia es gigantesco. Y aquí hay que Manizales, dice. Voy a ver qué encuentro por allí, pues voy a buscar mientras tú me mandas en el chat. Y... ok. Voy a poner Colombia, Bogotá. Lo que he notado que básicamente en las ciudades grandes, Colombia, es donde están Ahí te lo envié, Eric. ¿Sí? Así es. A ver si... Voy a verlo, déjame entrar aquí al chat de una vez para ver si está acá. Me lo mandaste al chat de YouTube. Exactamente. ¿Con qué nombre estás registrado allí? Que no veo. Aquí lo último que veo es Yeimar Delgado, es el que está acá hablando, ¿no? O sea, Alberto. Jonathan Napolitano aparece. Mira que no carga, no sé, no veo que cargue en el chat. Bueno, díctame cómo más o menos se escribe eso para ver si puedo buscarlo acá. A ver si doy con Bien. esa. Es Argentina, ¿no? Bueno, exactamente, en Puerto Madryn, Chubut. Puerto Madryn es la ciudad y la provincia Chubut. Argentina. ¿Puerto qué? Puerto Madryn. Espérate un momento. Esto. Con Y. No. Puerto Madryn. Madryn. Ajá, Madryn. Con Y. Y-N. Madryn. Puerto. Es que esto para buscar acá está un poquito complicadito. Déjame decirte, me sale un montón de otras cosas. Aquí tengo Buenos Aires, Argentina. Le doy un clic, pero buscar así en detalle tiene que uno sentarse un rato a darle a eso. En Argentina me sale esto porque yo puse Buenos Aires en Argentina, pero porque son las ciudades grandes, ¿no? Claro, así es. Y aquí están los precios. La vez pasada hicimos un estudio de esto. O sea, los precios en Argentina están... Hay bastante... One Voyage Point. Son bastante altos los One Voyage Point. ¿Algún hotel en Argentina? No sé, en la ciudad que tú quieras buscar que sea famoso. En Argentina. A ver, En la misma puede ciudad. ser, bueno, acá en Puerto Madryn está el Russian Train. Train, imagínate tú. Eso hay que ponerse a buscar Así los es. maps. No, sí, la verdad. Déjame poner acá que mandar el video para que vean los hoteles que están acá de Argentina, ¿no? Hay un montón, miren la lluvia de hoteles que hay acá. Pero esto está en Buenos Aires. Ya yo tendría que poner acá, aparecieron 471 hoteles en Buenos Aires, ¿ves? Registrados en el One Voyage. En la ciudad de Buenos Aires. Bien. En la Sí, ciudad... ahí tendrías que poner Puerto Madryn, Chubut, serían. Pero el problema es buscar acá, porque esto tiene, mira, yo escribo Puerto, y me sale ya, me sale todo lo que aparece ahí, los otros puertos. Entonces, Madryn. No, Madryn. Ahí está. Chuta, lo encontré, espérate. Ahí está. Puerto Madryn, provincia de Argentina. Ahí lo encontré. Ahora déjame darle un enter para que él lo busque. A ver si lo busca, lo está buscando. Ya es como que mejor la velocidad. Él está la Toscana, ¿ves? La Toscana, ¿no? Hotel Península Valdés. Península Valdés también está. Drasler by Guaidán, Puerto Madryn.
Gran Madrid, Hotel Australis, Hotel Tolosa, Austral, ajá. Hotel Tolosa. Hotel Territorio, La Toscana. ¿Cuál te suena por ahí? Para ya que estamos aquí, que hagamos un estudio de Eh, precios. todos me sonaron. Bueno, mira, estos tienen precios de mayorista, pero no le veo la oferta de... Este sí tiene oferta de los puntos, ¿ves? Hotel Ajá. El Territorio. Mira Por que ejemplo, la Toscana, ¿cuánto está? la Toscana, vamos a la Toscana. Hotel Tolosa, espérate, yo lo vi por acá arriba, la Toscana esa. Espérate, más abajo. Déjame ir más abajo. Bien. Deja un poquito más abajo. Espérate que yo lo vi. Déjame ver. No lo veo ahora. Ve por acá. Si no el que tengas a mano ahí. Bueno, voy a buscar el que tengo a mano que tiene la oferta de los puntos del One Voyage. Vamos Bien. con este que está acá, pues. Este que está, que se llama el Hotel Drasler by Waidan, Puerto Madryn. Ajá, bien. Ok, ese hotel, el precio a público 135, sin oferta, o sea, el precio normal. Tienen un descuento Claro. de $44.50, te queda en 91 la noche, pero le puedes aplicar los puntos del One Voyage que son 24.50. Quiere decir que eso te queda en 91 menos 24.50. Te queda en 66.50 la noche en ese hotel. $66, ¿no? Sí, $66 la noche, sí. Bien. Voy a ver las fotos, a ver por dentro del hotel, a ver qué tal se ven. Pues tiene una buena vista esto, ¿eh? Mira la ubicación acá abajo. Voy a mostrarle aquí la foto. Vamos a acercarnos un poquito. Se ve bueno. Buena comida. La verdad, sí. Tiene para hacer ejercicios. Tiene buen acabado. Ok. Su restaurante. Ahí están las fotos de las personas de la recepción. Y tiene una vista fenomenal desde arriba, ¿no? Muy bella. Los atardeceres que estoy notando en la foto que pone el hotel. Ok. Excelente. Sí, esto al parecer, pues, tiene toda la información del hotel, los cuartos, y es cuestión ya de tomar una decisión qué quieres hacer, ¿no? Puedes pagarlo directamente por el aplicativo, ellos utilizan un sistema de tarjeta de crédito, o puedes hacer la reserva y lo pagas allá en el hotel. Todo depende de la Ajá, decisión que tú perfecto. quieras hacer. Buenísimo. Bueno, Eric, muchísimas gracias, ¿Cómo ¿sí? no? Gracias por llamar, estamos en contacto. Bueno, si alguien más tiene Que alguna tengan muy- pregunta, pueden hacerlo por acá, pueden preguntar lo que quieran. Estamos aquí en vivo y en directo. Bueno, voy a abrir aquí, que un momentito que quiere preguntar algo. Estás al aire, Quique, puedes hablar, me comentas. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, esto que están viendo ustedes es el One Voyage. Esto le va a dar mucho valor al One, como ustedes no tienen idea. Porque esto está empezando apenas. Esta información todavía Google no la está asimilando. Cuando Google comience a asimilar la información que tenemos del One Voyage, eventualmente van a salir tomas de hotel, las búsquedas van a mejorar y va a lanzar el mismo Google a las personas que están buscando este hotel como una referencia. Entonces las personas dirán, ok, ¿cómo entro en este aplicativo? ¿Qué es lo que tengo que hacer para recibir estas ofertas? Porque está mucho más barato que en Booking o en otros lugares. Y de esa manera, pues, vamos a tener nosotros un beneficio porque este proyecto del One ya está conectado a lo que es One Ecosystem. Bueno, si tienen alguna otra preguntita sobre algún otro temita para ya cerrar la transmisión. De momento estos son los cruceros, esta es otra historia que hay que también investigar. Voy a mostrarle algo más para que Hola. puedan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quique.
Ya, una consulta. En lo Sí. que es el tema de viajes aéreos desde Guayaquil a Miami, ¿sí podrías filtrar tal vez? Y lo que es la hotelería aquí en Ecuador. Ese favor te quería pedir. Ok, en Ecuador antes estuvimos observando algo en Ecuador. Aquí lo puedes ver. Está en pantalla ahora mismo, lo estás viendo. Están los hoteles, allá al 50%. Vamos a ver cuántos hoteles reconoce el sistema. Dice que ve 193 hoteles en Guayaquil, Guayas, Ecuador. Reconoce esto. Puedo poner Quito, Ecuador solamente, a ver qué pasa, ¿no? Vamos a poner Quito. Vamos a ver, marca, marca, marca. Eso es lo que noto, que a veces se me queda como que él busca por todos lados en tiempo real, porque a veces trato de marcar la letra y no lo hace de una vez como que él le busca. Quito, Pichincha, Ecuador. ¿Te funciona esa? Quito, Pichincha. O Santiago de Sí, Quito. a ver, Quito Pichincha. Quito, Pichincha. Vamos a ver. Quito, Quito, Ambiciniti, Pichincha, Ecuador. Ese. No, lo que pasa es que estoy por medio de Telegram y no tengo la pantalla. Ahorita ya estaba Ah, conectándome a la pantalla para poder claro, revisar. sí. Ajá, Es que tienes que usar el doble porque si no, no tienes la opción para poder ver lo que estoy tirando al aire, ¿no? Ok, claro, ok. estaba viajando por ahí. Aquí, bueno, ya le di un clic, él está buscando, vamos a esperar un momentito que lo busque. Y ahí cargo ya, Lo que ¿ves? para Ecuador es interesante, Cuenca, Quito, Guayaquil, Bueno, aquí las ciudades. apareció hoteles como el Río Amazonas Hotel. Tenemos Ya, acá varios hoteles interesantes, ¿ah? Tenemos el Old Town Quito, Hotel Casa Alquimia, chévere. está el Casa Joaquín Boutique Hotel, y todos tienen buenas ofertas, déjame decirte. Mira, aquí tienen unos buenos puntos, por lo menos este hotel, que se ve que es muy bueno, este que está acá, tiene un 44% de descuento. Y la noche por lo general está en 145, te hacen un descuento de 64.50 el One Voyage, te quedan $81 la noche. Pero tiene los puntos que tú compras dentro de One Ecosystem con tus One al 75% en One y 25 en euros. Y tienes 34.5 puntos. Quiere decir que si tú lo restas del $81 menos 34.5, la noche te salen 46.50 en este hotel que ustedes están viendo en pantalla, este que está acá. Chévere. El sistema reconoció 418 hoteles, ¿lo estás viendo? Ajá, ahorita En, sí ya estoy en pantalla. en esa dirección. Ya es cuestión de uno seleccionar y comprar y hacer las pruebas, pues cuando ya esté el aplicativo disponible. Vamos a lo de los Claro. aviones para ver, porque ahí sí es otro universo. Los aviones son otro universo. Voy a tratar de entrar a ver qué logro encontrar, porque acá en Panamá se aparece todo lo que es copa, pero los precios se manejan de otra manera. Entonces, voy a poner aquí búsqueda global a ver qué aparece. Bueno, él me está poniendo aquí un aeropuerto. ¿Cómo se llama el aeropuerto allá de Quito, Ecuador? Mariscal, de Guayaquil, José Joaquín de Olmedo. José Joaquín de Olmedo. Ujú. Vamos a ver si aparece. Bueno, Y el de Quito, Mariscal Sucre. voy a poner Quito para ver. Dice Mariscal Sucre, aquí está. Ok, de Mariscal Sucre vamos a poner acá que te vienes para Panamá. Panamá. Ok. Vas a aterrizar en Panamá en Tocumen. Vamos a ver, vamos a buscar acá. Oye, pero ¿qué pasó con esto? Panamá, Tocumen. Vamos a ver si aparece ahí. No, no aparece. Espérate, esto tiene que tener un truquito aquí. Panamá. Puerto Armuelle, dice. Eso no va a llegar nunca allá. Panamá Chitré. Vamos a Panamá ciudad, para que dice ciudad. Panamá. Vamos a poner Tocumen de una vez. Tocumen. Aquí lo encontré ya. Más rápido. Y vamos a ponerle una fecha que sea.
Bueno, ya está esa fecha y vamos a ver qué pasa, a ver qué encuentra él. Ahí está buscando. Espera un momento. Y vamos a ver qué sale. Aquí están los aviones, ¿ves? $351. Por Avianca, dice. No sé cómo lo ves tú del precio. Está alto aún. Lo que pasa es que nosotros siempre hacemos de ida y vuelta. Bueno, obviamente también es, ¿no? Pero filtramos, qué sé yo, a Estados Unidos y depende. Más o menos a Miami sale a 350, 400, 500, Este es a dependiendo. Panamá. ¿Cuánto saldría Panamá? Bueno, tendría que poner Miami a ver cuánto sale, ¿no? Claro, porque siempre se hace escala por Panamá, se hace escala por Bogotá, se hace escala por diferentes lados, ¿no? Salvador. Y está más o menos que como Mm, 350 por ahí. Claro, más o menos, dependiendo la fecha, obviamente, unos 350 hasta Miami, 400, 500, es variable. Obviamente hasta $1,000 sube, Sí, pero dependiendo de la eso fecha, ¿no? nosotros, dependiendo la fecha, obviamente. Ok, déjame poner Ecuador, Miami, pues. Déjame echar para atrás. Buscamos aquí en el tablero. Ajá, mejor. Déjame ver si me deja echar para atrás sin problema. Ok. Lo que noto, pues, como les dije a ustedes, que la aplicación está empezando a coger fuerza. O sea, tiene un poquito de velocidad. No sé si es mi internet o qué. Pero sí noto que está un poquito lentita algunas veces. Voy a poner acá Quito, Mariscal y ponemos acá Miami, Florida. Miami. Fíjate, Miami. Vamos a poner aquí este que está, Miami, este que está aquí. Y vamos a poner que busque para ver qué es lo que sale por ahí. El sistema está buscando, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sale. Ok, aquí tiene un precio de 465. Voy a ponerle aquí. Vamos a entrar como si fuera a reserva. Lo que pasa es que él ya ahí comienza a coger mis datos y se comienza a conectar con la aerolínea. Ujú. Y aquí está ya dando información, ¿ve? Porque esto ya viene con pasos y todo. Aquí está el precio. Los impuestos es lo que yo noto que sale un poco alto, porque el precio es 240 y tanto, pero los impuestos he notado que son los que suben mucho. Más o menos está como en 465 a la fecha de más o menos para junio, ¿no? Hay que ver también si hay oferta o Claro. cosas así, ¿no? Yo pongo aquí mi nombre y ya me salen todos los datos, ¿ves? Él agarra toda la información del sistema que tiene conectado con el KRS de nosotros, agarra toda la información, lo pega y ya esto va conectado de que somos nosotros los dueños de la cuenta, ¿no? En el tema de la hotelería está interesante en Sí, realidad. Bueno, yo me imagino que el tema aéreo. eventualmente Ajá, ellos eventualmente pondrán ofertas ya para activar lo de los aviones y eso, ¿no? Porque esto, claro. Bueno, ok, eso es básicamente lo que tenemos acá del One Voyage. Esta aplicación todavía está en beta, o sea, todavía falta un mes de práctica, todavía las personas tienen que comprar, todavía le queda un tanto de desarrollo, pero yo vi que en los hoteles sí tenemos buenas ofertas, ¿no? así es. Bueno, esa era mi consulta, te agradezco muchísimo ¿Cómo no? y Estamos a la excelente orden. noche. Buenas noches, hasta luego. Gracias. Chao, chao. Bueno, chicos y chicas, yo creo que hemos llegado ya al final del One Voyage. Tenemos ya más de, no sé, ¿cuánto? 40 minutos de transmisión. Estamos tratando de ver qué es lo que estaba pasando con el aplicativo y hemos notado que ahí va poco a poco avanzando. Tiene mucha información, eso sí les iba a decir, yo he estado viendo lo de los cruceros y eso es infinito. Eso es demasiada información, entonces eso hay que procesarlo y tratar de ver cómo quizás la compañía hace combos o paquetes específicos. Ellos pueden hacer cosas interesantes que estén hacia flor de piel de la página del sitio web donde la gente pueda comprar.
Pero esto es un aplicativo abierto que se conecta con todas las otras aplicaciones que puedan existir de hoteles, de cruceros, de alquiler de autos, de vuelos, vacaciones, tours, y el aplicativo lo arrastra y lo trae al sistema, y desde acá podemos hacer las compras utilizando nuestra tarjeta de crédito, hacer nuestras reservas y conseguimos un precio justo. De todas maneras, yo siempre les digo a las personas que compran tanto en DealShaker como ahora en este aplicativo, ustedes hagan las comparaciones, ¿no? Porque no necesariamente es obligatorio que compres por allí. Pero si tú ves que te sale mejor por acá, por el One Voyage, entonces te vas por allí, ¿no? Pero si por otro lado te va mejor, te vas por otro lado. Eso es así, es cuestión de buscar la economía. Pero lo importante es lo que va a causar en la mente de aquellos que no tienen One. Y es que tenemos un aplicativo desarrollado por la compañía para que podamos utilizar nuestros One con esta membresía especial y eventualmente, como lo han hecho con los hoteles, y cuando la moneda esté ya más líquida, que ya se pueda mover libremente y que tenga un valor ya específico, podríamos entonces tener esa opción como método de pago, como una herramienta dentro del One Voyage a través de los puntos que podemos comprarlos nosotros dentro del sistema de One Ecosystem y quedan como un punto a favor. Se los muestro donde estarían esos puntos para que ustedes los vean. Quedaría como un crédito a favor y se aplicaría a cualquier compra que pudiéramos realizar dentro de One Voyage. Aquí están las monedas de viaje. Como yo no he cargado nada porque el sistema todavía no ha implementado esto dentro del back office, dentro de la oficina virtual, no podemos ver este saldo a favor que yo tendría si tuviera la opción de convertir mis One al 75% y 25 en euros. Se acumularía entonces la cantidad de dinero dentro de ese monedero. Lo otro interesante es que todo lo que tú hagas con este aplicativo te va a crear unos puntos, que son los puntos de viaje de la moneda, que es lo que están viendo ustedes acá. Los puntos de hotel, que es lo que tenemos ahora mismo, es lo que nosotros compramos al 75% One. Pero todo lo que tú utilices dentro del aplicativo, él te va guardando como unas millas, como unos puntos que quedan guardados allí en dólares, que tú los puedes utilizar para todo lo que esté dentro del sistema. Bueno, le doy las gracias a todos ustedes por su atención. Espero que esta semana sea sumamente activa para la comunidad. Esperemos que entren más wallets, más direcciones dentro de One Ecosystem y podamos superar a Polygon quizás en esta semana. Quien quita, lo podemos sobrepasar, puede ser. Ahora mismo la última cifra que tengo del sistema ya para cerrar es de 24.946 direcciones que han entrado, mientras que Polygon solo tiene 79.710. Yo creo que un mes nosotros superamos la cantidad de direcciones de todo Polygon y nos iríamos por encima. Quizás estaríamos por los 125.000 o 250.000 direcciones en lo que va este mes. Es lo que estoy vaticinando. Pero lo vamos a ver en tiempo real. Cada vez que hago un video, muestro un poquito de la blockchain y hablamos sobre el tema. Bueno, chicos y chicas, les doy las gracias a todos ustedes por su atención, por estar pendientes de este canal. Será entonces hasta un próximo video programa. Muchas gracias.